Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a trabajar el tema de la aceptación y la renuncia a la herencia. ¿Cómo vamos a compartir pantalla? Lo primero, a ver, un segundito. Bien, partimos de la idea de que las herencias futuras no pueden ser aceptadas ni renunciadas. O sea, si el causante no ha fallecido, yo no puedo ni aceptar ni renunciar a una herencia. Este es el principio general. Como que tampoco se pueden hacer pactos sobre las herencias futuras, sin perjuicio de la excepción que nos va a dar el artículo 1010, que luego ustedes van a tratar en el bloque de planificación sucesoria, en el tercer bloque. ¿Qué quiere decir el derecho de opción? Claro, es la facultad que se tiene como heredero de aceptar o renunciar a la herencia. Yo no puedo aceptar parcialmente una herencia, no puedo renunciar parcialmente a una herencia. ¿Y hasta cuándo tengo tiempo yo para aceptar una herencia o renunciarla? En principio son 10 años. Si uno no hace nada en 10 años, el código dice que se lo tiene por renunciante. Antes esto en Vélez se discutía si se lo entendía por renunciante, por aceptante. Hoy el código es muy claro. Si en estos 10 años yo no digo nada ni hago nada, pues se me tiene por renunciante. Y por supuesto, si lo hago antes de los 10 años, lo que haga va a tener efectos retroactivos al momento del fallecimiento del causante. Entonces, si renuncio, se me considera como si nunca hubiese sido heredero desde el momento de la muerte del causante, y si acepto, se me considera heredero desde el momento de la muerte del causante. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿y qué hace un acreedor del causante? ¿Tiene que esperar 10 años a que yo me decida si acepto o renuncio a la herencia? No. Entonces, lo que el código ha resuelto es que estos terceros pueden intimar a los herederos o al heredero a que acepte o renuncie a la herencia. Esta intimación se debe hacer judicialmente, o sea, el acreedor debe presentarse al juzgado con su acreencia y decir que quiere intimarlo para que el heredero acepte o renuncie a la herencia. El juez va a dar entre 1 mes y 3 meses para esto, y si no dice nada en este periodo, pues entonces se lo tendrá por aceptante. Siempre deberemos tener en cuenta que los terceros interesados para poder hacer esta intimación mínimamente deben esperar 9 días desde el fallecimiento del causante, que son los que se denominan los 9 días de luto y llanto, que es el respeto justamente al fallecimiento de la persona. Este derecho de aceptar o renunciar la herencia, si yo como heredero no acepté ni renuncié, y lleva 7 años desde que falleció el causante, y no hice nada y fallezco yo, pues mis herederos van a tener derecho a aceptarlo o renunciarlo. Esto justamente se transmite a los herederos, este derecho a aceptar o renunciar. Pero debemos tener en cuenta, si yo renuncié a la sucesión de mi padre, y mi padre no había aceptado o había renunciado a la herencia del causante, pues yo no tengo derecho a aceptarla. ¿Por qué? Porque esto, cuando yo estoy renunciando a la herencia de mi padre, implica también que al no haber hecho la opción, yo estoy renunciando a la sucesión de mi abuela. Esto es una disposición del artículo 2290 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es la aceptación sintéticamente? La aceptación es cuando se consolida el carácter de heredero. Yo hasta tanto no haya aceptado, soy un heredero justamente no efectivizado. Y lo que hace la aceptación es consolidar este carácter de heredero. Esta aceptación puede hacerse de una manera expresa o tácita. Tiene distintos caracteres que ustedes deberán estudiar. Y en cuanto a la aceptación propiamente dicha, si yo hago una aceptación expresa, la puedo hacer en un instrumento público o en un instrumento privado. Ahora nos preguntamos en la actualidad, ¿vale otra manera de hacer la aceptación teniendo en cuenta la virtualidad? Una carta, en realidad un mensaje de WhatsApp, un mail, ¿vale como aceptación? Nosotros entendemos que sí. Si yo digo a los otros herederos, les informo mediante un mail o un WhatsApp que acepto la herencia de mi padre, pues creo que es suficiente prueba para ello.
La aceptación forzosa es aquella en que la ley no me da opción y me va a tener necesariamente por aceptante, que es cuando se ocultan o se sustraen bienes de la herencia. En este caso la herencia me dice, usted es aceptante forzosamente, pero encima con la responsabilidad ilimitada. O sea, yo voy a responder con mi propio patrimonio por las deudas del causante porque oculté o sustraje bienes de la herencia. Por supuesto, en caso que no se pueda restituir el valor, la cosa deberá restituir el dinero, porque esta es mi responsabilidad. La capacidad para aceptar la herencia es la regla, la excepción es la incapacidad, pues las personas incapaces lo deberán hacer a través de sus representantes. Las personas por nacer, los emancipados, los sujetos, los incapaces sujetos a responsabilidad parental lo harán a través de los padres, y así sucesivamente. En cuanto a la aceptación tácita, dijimos que teníamos dos modos de aceptación, la aceptación expresa y la aceptación tácita. La aceptación tácita es cuando el heredero realiza actos que no tendría derecho a hacer si no es en calidad de heredero. O sea, yo no podría, por ejemplo, abrir una sucesión si no soy heredero. Yo no podría autorizar a realizar actos en la propiedad, salvo actos de conservación, si no soy heredero. Y debe ser inequívoco esta aceptación tácita. Lo que yo hago necesariamente debe entenderse que lo hago en mi condición de heredero. Porque si yo, por ejemplo, soy heredero de mi padre, pero a su vez también soy condómino, cuando estoy haciendo algo referido al inmueble, y no está claro si lo hago en mi condición de heredero o en mi condición de copropietario o condómino. Entonces debe ser inequívoco que lo que hago, lo hago en mi condición de heredero. Esa es la aceptación tácita. ¿Qué es lo que hace el código? El código establece una serie de casos que entiende por aceptación tácita. Existen otros, pero el código enumera bastantes de ellos, casos que ustedes deberán saber. Después hay casos que no importan la aceptación tácita, en el artículo 2296, y luego viene la renuncia. La renuncia es esta declaración expresa. La renuncia no puede ser tácita. Por eso es que es una declaración expresa de voluntad, donde el heredero manifiesta que no quiere asumir los derechos y obligaciones hereditarios. Como es expresa, solo puede hacerse por escritura pública o por acta judicial. Antes solo se permitía la escritura pública, pero hoy permiten, y a su vez es hasta más práctico, más económico, y el acta judicial permite el conocimiento de todos los demás coherederos o terceros interesados, porque eso se hace en el expediente sucesorio. Voy ante el juez, ante el secretario del tribunal y manifiesto que quiero renunciar a la herencia. Los caracteres también deberán saberlos de la renuncia, y lo mismo, la capacidad para renunciar implica que uno tiene que tener capacidad de obrar plena. Si no se tiene, se puede hacer a través de sus representantes. ¿Qué efectos produce la renuncia? Es como si nunca hubiese sido llamado a la herencia. ¿Y qué implica la renuncia? La renuncia, ténganlo muy en cuenta, la renuncia no significa que beneficia a los otros herederos, a los herederos que no renunciaron. Entonces, si yo tengo hermanos, la renuncia a mi herencia no quiere decir que va a beneficiar a mis hermanos, sino que la renuncia es un presupuesto objetivo del derecho de representación. Si yo renuncio a la herencia, en realidad quienes ocupan mi lugar no son mis hermanos, sino mis hijos. Entonces, ténganlo muy en cuenta que el derecho de representación es un presupuesto objetivo, la renuncia es un presupuesto objetivo del derecho de representación. O sea, si yo tengo hijos, mis hijos van a ocupar el lugar mío, en el caso que yo fuese renunciante. Y después la revocación de la renuncia, evidentemente, si yo voy a renunciar con la idea de perjudicar a los acreedores personales que yo tengo, la ley permite que estos acreedores personales le pueden, a través de una autorización judicial, pedir la revocación de la renuncia. ¿Hasta cuándo? Hasta el monto que tiene el acreedor personal mío. Esto algunas veces se hace para perjudicar a los acreedores, que uno renuncia a la herencia, así mis acreedores no cobran. Pues entonces la ley prevé la posibilidad de que estos acreedores personales míos
pidan la revocación que yo hice de mi renuncia. Beneficia solo al que la pide, como les decía, y hasta el monto de la creencia que tiene a ese acreedor personal. Y luego también deberán tener tener en cuenta qué es lo que ocurre cuando lo que se renuncia es a los legados. Nos vemos y muchas gracias.